Bien, la clase de hoy, como les decía, tiene es continuación de la que iniciamos la clase anterior, que es fotosíntesis. Hoy día vamos a avanzar con este tema, ver en qué consiste el proceso de respiración, de fotorrespiración y finalmente respiración mitocondrial. Cuando abordamos el tema de la fotosíntesis, mencionábamos o yo les mencionaba la característica que presenta la rubisco, o sea, la enzima que cataliza la carboxilación, o sea, la fijación del dióxido de carbono en el ciclo C3. Esta enzima, la rubisco, tiene la característica, ¿se acuerdan que yo les decía, de actuar como carboxilasa o como oxigenasa, según se ven las condiciones ambientales? Entonces fija dióxido de carbono o fija oxígeno. La fijación de oxígeno se produce cuando disminuye la concentración de dióxido de carbono, ¿sí? Y entonces, cuando se produce la fijación del oxígeno a la ribulosa 1,5-difosfato, que es el aceptor, se obtienen dos compuestos en donde vamos a poder ver una molécula de fosfoglicolato y una molécula de fosfoglicerato, ¿sí? O sea, como que se desdobla un ciclo de carbono 2 en este caso. Esto es lo que yo les acabo de mencionar. Entonces tiene una característica de carboxilasa, o sea, fijando el dióxido de carbono, o de oxigenasa, fijando el oxígeno, ¿sí? Y entonces acá se habla de un ciclo de carbono 2, porque se forma, uno de los compuestos que se forma es un compuesto de 2 átomos de carbono, que es el glicolato. Bueno, la fotorrespiración es un proceso que se da en células que tienen cloroplastos, ¿sí? No se da en otro tipo de células, se da en células que tienen cloroplastos y en plantas que son plantas C3. Si se acuerdan, yo les mencionaba en la clase anterior que la fotorrespiración es un proceso que sí se puede valorar, cuantificar en el caso de las plantas C3, justamente por esta característica de la ribulosa. Entonces se da en células que tienen cloroplasto de plantas C3 en presencia de luz, por eso se denomina fotorrespiración. Cuando hay altos niveles de oxígeno y bajos niveles de dióxido de carbono, y el producto final de este proceso es la producción de dióxido de carbono, o sea, la eliminación del dióxido de carbono. Acá no se produce ATP ni poder reductor como el NAD reducido, por ejemplo, ¿sí? Y en algunos casos se pudo determinar que se pierde hasta el 50% del dióxido de carbono que se fija en la fotosíntesis, ¿sí? Entonces, ustedes van a encontrar cuando aborden este tema en los libros que hay autores que señalan que es un proceso negativo. Sin embargo, hay otros que dicen, le encuentran una función al proceso de fotosíntesis para evitar efectos dañinos por altas concentraciones del oxígeno a nivel de la célula. Pero en definitiva, desde el punto de vista energético,
no hay producción de ATP, como les decía, y hay pérdida del dióxido de carbono que se logra fijar a través de la fotosíntesis. Bueno, este proceso ocurre allá a nivel celular, a nivel de esa célula que poseía cloroplastos, ocurre en 3 compartimentos. En el cloroplasto, obviamente, en el peroxisoma y en la mitocondria. El sustrato, como en el ciclo de Calvin, es la ribulosa 1,5-difosfato, ¿sí? La que yo les señalaba en la diapositiva anterior. Este es el sustrato, el compuesto al cual se va a fijar el oxígeno. Entonces, el sustrato es la ribulosa 1,5-difosfato, que en presencia entonces de oxígeno y en presencia de la rubisco, que repito, actúa como oxidasa, da una molécula de 3-fosfoglicerato que tiene 3 átomos de carbono y la otra que tiene otra molécula de 2-fosfoglicerato que tiene 2 átomos de carbono, ¿sí? Acá la tenemos. 2 átomos de carbono tiene esta molécula. Este compuesto se desfosforila, fíjense, pierde un fósforo y forma glicolato y pasa al peroxisoma, ¿sí? Allí se oxida y pasa a glioxilato, ¿sí? O sea, consume oxígeno, ¿sí? Por eso se llama respiración, fotorrespiración. Ahí hay consumo de oxígeno. Luego, por acción enzimática, incorpora un grupo amino y se produce la glicina. Esa glicina pasa a la mitocondria y 2 moléculas de glicina van a dar lugar a una molécula de serina, ¿sí? La glicina tiene 2 átomos de carbono. Necesitamos 2 glicinas para formar una serina que tiene 3 átomos de carbono, pero nos sobra uno. Ese carbono que está sobrando se desprende como dióxido de carbono. También a este nivel hay desprendimiento de amonio. Entonces, en resumen, lo que se puede ver acá en este proceso, donde ocurre la fijación a nivel del cloroplasto, la oxidación a nivel del peroxisoma y la liberación final del dióxido de carbono. Es un proceso de respiración, repito, porque hay una fijación del oxígeno, hay intervención de oxígeno, ¿sí? Y hay liberación de dióxido de carbono. Y lo característico es que ocurre entonces involucrando estos 3 compartimentos o estos 3 orgánulos que son el cloroplasto, el peroxisoma y las mitocondrias. Entonces, esta serina que se forma, luego, a partir de ella, se recuperan 3 átomos de carbono que vuelven al ciclo de Calvin por desaminación. Hay una pérdida de un grupo amino a nivel del peroxisoma y vuelve a hacer el recorrido para formar glicerato y formar 3-fosfoglicerato y entrar al ciclo de Calvin.
Entonces, tampoco es la totalidad de carbono que se pierde, sino que hay una parte que se va como dióxido de carbono y hay otra parte que vuelve a participar en el ciclo de Calvin. Recuerden, era en la etapa bioquímica de la fotosíntesis. ¿Sí? Entonces, repasando, la fotorrespiración, donde ocurre en las células que tienen cloroplasto de las plantas C3. Hay autores que sostienen que las plantas C4 producen este proceso, pero en forma mínima y entonces es casi imperceptible, difícil de valorar. Y hay otros directamente que sostienen que no ocurre en las plantas C4 la fotorrespiración, es característico de las plantas C3. Justamente en la C4, recuerden que nosotros hablábamos de 2 ciclos para fijar ese dióxido de carbono que llegaba de la atmósfera hacia el cloroplasto. Y prácticamente en donde se realizaba el ciclo de Calvin, que es a nivel de las células de las vainas de los haces vasculares, no hay concentración de oxígeno. Y entonces ahí la rubisco tiene esa función de carboxilasa prácticamente, ¿sí? Bien, vamos a analizar brevemente cuáles son los factores que afectan la fotorrespiración, ¿sí? Tenemos factores como la luz, la concentración de oxígeno, la concentración de dióxido de carbono, la temperatura de las hojas, el déficit hídrico. La luz es importante porque activa a la enzima rubisco. Si no hay luz, esta enzima no realiza el proceso de carboxilación ni de oxigenación. Entonces, tiene que haber luz para que se active. Y la luz también provee el sustrato al cual se fijaba ese dióxido de carbono o el oxígeno, que es la ribulosa 1,5-bifosfato. Por lo que podemos deducir que a mayor intensidad de luz hay mayor intensidad de fotorrespiración. El otro factor es la concentración de oxígeno. Es un sustrato del proceso, por lo que a medida que aumenta la concentración va a aumentar la actividad y no se logra saturar la reacción, ¿sí? La concentración de dióxido de carbono, en general la rubisco tiene más afinidad por el dióxido de carbono que por el oxígeno, en la proporción en que se encuentran en la atmósfera y en el mesófilo de las hojas. Más bien hay un equilibrio de esos dos gases, del dióxido de carbono y del oxígeno. Pero si aumenta el dióxido de carbono, como en el caso de las células de la vaina en las plantas C4, ahí se comporta como carboxilasa y la fotorrespiración, como les decía yo, en este tipo de plantas no se detecta, ¿sí? Y en cuanto a la temperatura, ¿qué pasa con la temperatura y la fotorrespiración? Este proceso es un proceso puramente enzimático, ¿sí? Por lo que la temperatura lo afecta. A medida que aumenta la temperatura, aumenta la actividad enzimática, pero sabemos que hay un límite, ¿sí? A partir de los 40, 45 grados ya se produce la desnaturalización de las proteínas y entonces se ve afectada la actividad enzimática y entonces afecta en ese sentido. Y en cuanto al déficit hídrico, está relacionado básicamente con el cierre estomático. Sabemos que cuando hay déficit hídrico, las células estomáticas se encuentran flácidas o plasmolizadas y entonces se produce el cierre de los estomas. Esto hace que haya dificultad para el intercambio gaseoso. En este caso queremos que ingrese oxígeno y hay eliminación de dióxido de carbono, y al estar los estomas cerrados como consecuencia de la falta de agua,
se ve alterado este proceso, aparte que hay una limitación en cuanto a los sustratos, hay una limitación de la producción de la ribulosa 1,5-difosfato, porque desde el momento que se está interfiriendo el ingreso de dióxido de carbono, también por el cierre estomático se está afectando la fotosíntesis, ¿sí? Y también, por supuesto, se está afectando la entrada de oxígeno. Bueno, esos son entonces los factores que están directamente relacionados, factores ambientales que están directamente relacionados con la fotorrespiración, ¿sí? Bueno, vamos a considerar ahora los factores que están relacionados con la fotosíntesis. Era importante que ustedes entiendan, luego de haber visto el tema de fotosíntesis, abordar el concepto de fotorrespiración, y ahora vamos a analizar brevemente los factores que regulan la fotosíntesis en este caso, ¿sí? O que afectan la fotosíntesis. Resulta que hay factores que son factores internos o factores endógenos que van a incidir sobre el proceso de fotosíntesis. Acá, perdón, no se vayan a confundir, estoy hablando ya del proceso de fotosíntesis. Volvemos a retomar el tema de fotosíntesis. Les decía que hay influencia de estos factores, del factor interno, porque hay plantas que tienen características anatómicas propias y también algunas realizan procesos característicos, procesos bioquímicos característicos, como por ejemplo el caso de las plantas C3 que realizan la fotorrespiración, ¿sí? Entonces, esto influye en el proceso de fotosíntesis. Entonces, hay características anatómicas, bioquímicas y fisiológicas que determinan que el proceso de fotosíntesis se ve afectado de diferente manera según la especie que se esté considerando, ¿sí? Dentro de los factores internos que podemos considerar influyen sobre la fotosíntesis o sobre la actividad fotosintética, tenemos, por ejemplo, la densidad de estomas, es decir, el número de estomas que hay por área foliar, por superficie foliar, la sensibilidad de estos estomas a los cambios ambientales, a la presencia, por ejemplo, del estímulo de luz, a la presencia o ausencia de agua, ¿sí? La distribución entonces que tengan estos estomas es una característica que hay que tener en cuenta. Otra es la edad de la hoja. La edad de la hoja es importante porque cuando se trata de hojas muy jóvenes, la actividad fotosintética, por ejemplo, es muy baja, muy reducida, dada su superficie foliar y dada la cantidad de clorofila que tiene también. Entonces, esto va a ir aumentando a medida que la hoja vaya completando su crecimiento, esté completamente desarrollada, entonces ahí aumenta su superficie foliar, aumenta su contenido de clorofila, va a ser mayor la actividad fotosintética que tenga esta hoja, hasta que llega a la etapa de senescencia. Cuando se inicia esta etapa de senescencia, la actividad fotosintética comienza a decaer, ¿sí? Fundamentalmente porque ya se empieza a degradar la clorofila que contiene, ¿sí? Entonces, dependiendo del tipo de la edad de hoja, de la edad de la hoja, va a ser el ritmo fotosintético que presente.
El área foliar también tiene que ver, porque bueno, está relacionada con la edad de la hoja y con la mayor captación de la energía lumínica. Mientras mayor sea esa superficie expuesta a la luz, mayor va a ser esa actividad fotosintética. Por supuesto, si se trata de hojas que están directamente expuestas al sol, eh, eso se puede verificar, ¿sí? Ahora, cuando ya se trata de hojas que están sombreadas o dentro de la copa, su actividad ya se ve reducida y prácticamente esas hojas son más bien parásitas de las otras que están expuestas al sol. Los niveles hormonales también tienen que ver con la actividad fotosintética, pero esto está relacionado con el contenido de una hormona. A ver, ¿cuál se les ocurre a ustedes que puede ser la hormona que está influyendo acá? Auxina, profe. No, La citocinina. no. Otra, a ver, auxina no es, citocinina tampoco. ¿Cuál se les ocurre a ustedes que puede estar interfiriendo o actuando al momento de... bueno, yo no les puedo decir tampoco que ninguna de las otras que ustedes me han nombrado tiene su, eh, no tiene ninguna intervención. Desde el momento que tienen que participar para que una hoja crezca y para que se desarrolle, sabemos que participan allí, bueno, tienen cierto grado de intervención, pero hay una que define mucho más que estas. ¿Cuál era la hormona que intervenía en el cierre estomático? El ácido abscísico puede ser, El ácido profe. abscísico, ¿sí? Entonces esa se puede considerar que está prácticamente o directamente relacionada porque es la que va a definir el cierre estomático. Se cierran los estomas, el proceso se detiene, ¿sí? La entrada de dióxido de carbono, en este caso estamos considerando la fotosíntesis, la entrada del dióxido de carbono se ve afectada. Y entonces ahí es donde estamos hablando de un factor interno, o sea, un factor endógeno de características, bueno, hormonales como el ácido abscísico. Y bueno, yo les decía que hay otros procesos bioquímicos que caracterizan, que caracterizan a las especies que afectan también la actividad fotosintética o los niveles de fotosíntesis, y estos tienen que ver básicamente con la respiración y, más importante aún, con la fotorrespiración, ¿sí? Porque la fotorrespiración va a significar una pérdida del dióxido de carbono que se pueda fijar por la fotosíntesis. Bien, entonces ya hemos considerado factores internos, factores endógenos. Ahora vamos a tener en cuenta los factores externos, como la luz, el dióxido de carbono atmosférico, la temperatura, la disponibilidad de agua y la disponibilidad de nutrientes. Fíjense ustedes acá, se puede ver en estos gráficos, está representada la fotosíntesis neta, que ya les voy a explicar en qué consiste la fotosíntesis neta, o la absorción neta, también es el mismo concepto, absorción neta de dióxido de carbono, versus la intensidad lumínica. A medida que va aumentando la intensidad lumínica, ¿qué es lo que pasa con la absorción neta o con la fotosíntesis neta? ¿Sí? Acá
en esta curva lo que se puede ver es que a medida que aumenta la intensidad lumínica, aumenta la fotosíntesis neta, hasta que llega a un punto en el cual, a partir de los 1000 micromoles, el proceso se satura. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que se aumente la intensidad lumínica, no hay un incremento de la fotosíntesis neta. ¿Sí? En esta parte de la curva se observa que hay un predominio de la respiración, del proceso respiratorio, porque la intensidad lumínica es tan baja que no ocurre fotosíntesis. ¿De qué estoy hablando? En este caso estoy hablando de la fotosíntesis neta, que es lo que, repito, lo que está representado en la diapositiva anterior. La fotosíntesis neta se calcula teniendo en cuenta la fotosíntesis bruta, es decir, la cantidad de dióxido de carbono fijado, menos la sumatoria del dióxido de carbono que se pierde por respiración y que se pierde por fotorrespiración. Eso es la fotosíntesis neta y eso es lo que yo estoy describiendo en estos gráficos, ¿sí? ¿Se entiende? Fotosíntesis neta en este caso, cómo responde frente a distintas intensidades lumínicas. Acá en esta parte de la curva predomina únicamente la respiración y entonces la fotosíntesis neta va a tener un valor negativo. Hay otro punto que nos interesa, que es este, en donde la fotosíntesis neta, ¿qué valor tiene? Cero. Cero, ¿sí? Vayamos a la fórmula que les acabo de explicar. Si la fotosíntesis neta es cero, ¿qué significa? No se absorbió ni se perdió nada. Claro, o que la cantidad de dióxido de carbono fijado en la fotosíntesis es igual a la cantidad de dióxido de carbono eliminado por la respiración. ¿Sí? Eso es lo que significa. Entonces, estamos en este punto. Y ese punto es lo que se denomina punto de compensación de la luz. Es la intensidad lumínica en la cual la fotosíntesis bruta es igual, o el dióxido de carbono fijado por fotosíntesis es igual a la cantidad de dióxido de carbono que se elimina por respiración y fotorrespiración en el caso de las plantas C3. ¿Sí? ¿Qué piensan ustedes? Una planta, una hoja, consideremos una hoja y consideramos hipotéticamente que estamos hablando de la fotosíntesis neta, cero, de una hoja. Una hoja puede subsistir con esta fotosíntesis neta o puede subsistir con fotosíntesis neta negativa. ¿O cuál tendría que ser el valor de la fotosíntesis neta como para que vaya creciendo y desarrollándose y realizando la actividad que corresponde para esa hoja? Valores cero positivos, profe, tendría que ser. Claro, en valores cero subsiste, nada más se mantiene. Y sí tiene que tener valores positivos de fotosíntesis neta para que nosotros veamos realmente un crecimiento, ¿sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Porque entonces ahí no hay, si nosotros nos ubicamos en valores negativos, no hay ganancia neta de materia seca, que es el producto, digamos, final de la fotosíntesis, ¿sí?
o que en eso se traduce el proceso final de la fotosíntesis. Bueno, entonces les decía que a medida que cuando nosotros consideramos la intensidad lumínica, va a haber una intensidad en la cual la producción o la fijación de dióxido de carbono se iguala a la liberación de dióxido de carbono por respiración o fotorrespiración. Cuando va aumentando la intensidad lumínica, vemos que hay una respuesta frente a la intensidad lumínica hay una mayor intensidad, hay una mayor fotosíntesis neta. Pero se llega a un punto en donde el proceso se satura. ¿Qué quiere decir? Que a partir de allí, a mayor intensidad lumínica, no hay cambios en la intensidad o en la asimilación o el intercambio neto de carbono. ¿Se entiende? Entonces, cuando analizamos este factor, vemos que acá es un factor limitante porque si se encuentra, hay una intensidad lumínica muy baja y no hay incremento, entonces el proceso se ve limitado a un determinado punto. Pero si yo aumento ese factor, hay una respuesta. Entonces hay un rango en el cual vemos una respuesta frente a las distintas intensidades de luz. Y hay otro punto a partir del cual ya no hay cambios en la fotosíntesis neta. ¿Sí? Si nosotros tenemos que comparar, fíjense ustedes, qué pasa con la fotosíntesis neta o la tasa de fotosíntesis neta en una planta C3 que crece a la sombra, una planta C3 que está expuesta al sol y una planta C4. ¿Qué es lo que pueden observar ahí? Que la planta C4 va a absorber más respecto a la planta C3 que está bajo la sombra. Perdón, no te escuché. Que las plantas C4 van a absorber más que respecto a las plantas que C3 que están bajo la sombra. Las plantas C4, fíjense, las plantas C3 como que llegan a un punto de saturación y se mantienen en ese valor de fotosíntesis neta, ¿sí? Y si nosotros comparamos, acá si pudiéramos ampliar este sector, vamos a ver que el punto de compensación de una planta C3 es mayor que una planta, de una planta C4 es mayor que una planta C3 y de una planta que crece en la sombra es mucho menor. ¿Sí? Y en el caso de las plantas C4, prácticamente no hay saturación frente a la luz. ¿Sí? Entonces, lo importante es que ustedes conozcan acá que existe cuando se analiza un factor que va a haber un punto que se denomina punto de compensación y va a haber un punto denominado punto de saturación a partir del cual ya no hay modificación en el proceso. Disculpe, profe. Sí. ¿Y por qué no se satura la C4? En este caso, en las plantas C4, la limitante vendría a ser la respuesta que tienen las plantas C4 frente a la iluminación es que sigue aumentando la fotosíntesis neta. Y acá en este caso el factor limitante sería la concentración de dióxido de carbono, ya lo vamos a ver en otro gráfico, porque también tenemos que analizar conjuntamente qué es lo que pasa con el proceso en conjunto.
En las plantas C4 la limitante de la producción es siempre la iluminación. El motivo se debe a la alta concentración de dióxido de carbono que hay en las células de la vaina. Por eso te digo, hay que verlo al proceso ya en general qué pasa entre la luz y el dióxido de carbono. A ver si me esperan un momentito que hay alguien que quiere entrar. Profe, ¿puede ser que las plantas C4 crezcan más rápido o nada que ver? ¿Sí? Sí, habíamos dicho que esas eran eficientes, de alta eficiencia fotosintética, de alta eficiencia en el uso de agua, eran más productivas, justamente porque tienen esa capacidad de captar más dióxido de carbono. ¿Sí? Y acuérdense ustedes que si bien yo les he dicho que hay plantas cultivadas que pertenecen a este grupo, la mayoría de las malezas son C4. Y entonces, ¿qué pasa con las malezas? Nosotros vemos cómo crecen las malezas rápidamente en comparación con un cultivo, ¿no? Y si nosotros descuidamos una labor cultural, vemos que enseguida la maleza gana. Seguramente una de las explicaciones es esta, porque si hacemos un estudio vamos a poder ver, vamos a poder determinar que se trata de una planta C4. No todas las malezas son C4, pero la mayoría son C4. Buena, profe, gracias. Bien. Con respecto a la concentración a ver, quería verles. Cuando nosotros hablábamos de la fotosíntesis neta, lo que ustedes tienen que tener en cuenta son dos conceptos. El punto de compensación a la luz y existe otro punto que se denomina punto de compensación al dióxido de carbono. ¿Sí? Eso ténganlo presente porque eso lo vamos a analizar ahora. ¿Qué pasa con la fotosíntesis neta frente a distintas concentraciones de dióxido de carbono en el ambiente? Hace rato habíamos dicho que las plantas, en las plantas C4 el factor limitante era la luz. ¿Qué significa eso? Que si aumenta la intensidad lumínica, aumenta la fotosíntesis neta. Aumento la intensidad lumínica, aumenta la fotosíntesis neta. Sigo aumentando, sigue aumentando. Pero resulta que esto no es tan así y tan fácil. Fíjense qué es lo que pasa con las plantas C4 y el aumento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. ¿Qué es lo que pueden ver ustedes ahí en el gráfico? Que es mayor la de las plantas C3. ¿Y la C4 se mantiene constante, profe? Observemos primero las C4. C4 es mayor al comienzo. Yo les decía a ustedes que, o observemos acá en el caso de la figura esta, fíjense lo que pasa con la C4. Aumenta la intensidad lumínica, la C4 responde aumentando la fotosíntesis neta. Cuando las plantas C3 ya se han estabilizado y no aumentan, las C4 siguen aumentando su fotosíntesis neta. ¿Sí? Eso teniendo en cuenta la intensidad lumínica. Teniendo en cuenta la concentración de dióxido de carbono,
fíjense que el dióxido de carbono hace que llegue a un punto de saturación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a ese nivel ya las células estomáticas responden cerrándose, digamos, porque hay una concentración en la cual, cuando es alta la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, las células estomáticas tienden a cerrarse. Entonces, acá se llega a un punto de, ¿cómo se llama este punto? ¿De saturación, profe? Punto de saturación, perfecto. Entonces, fíjense, no es tan sencillo decir, las plantas C4 aumentan su fotosíntesis a medida que aumenta la intensidad lumínica. Sí, va a aumentar, pero va a haber un momento, un punto que ese proceso va a estar limitado por el dióxido de carbono. ¿Sí? Y llega a ese punto de saturación y la fotosíntesis neta ya ahí entra en una meseta a partir de ese punto de saturación. En el caso de las plantas C3, ¿qué es lo que pueden observar ustedes? Que no limita, profe, la concentración de dióxido de carbono. Claro, fíjense, ahí no limita. Y en el caso de, digamos que no se satura y sigue aumentando, por supuesto, esto también ahí va a haber un nivel de dióxido de carbono en el cual ya las células estomáticas van a provocar el cierre, va a llegar un momento en que se va a saturar el sistema, pero en comparación y a estos niveles de dióxido de carbono, fíjense, es mayor la respuesta de las plantas C3 frente a la provisión de dióxido de carbono. Esto es un aspecto importante que hay que tener en cuenta desde el punto de vista agronómico, porque fíjense que si yo tengo en un invernáculo una planta C3, donde quiero hacer una producción comercial de esa planta, si yo puedo manejar la atmósfera en ese invernáculo y aumentar la provisión de dióxido de carbono, puedo elevar la productividad de ese cultivo, manejando la provisión de dióxido de carbono. Justamente porque tiene, en el caso de las plantas C3, esta característica, ¿sí? De responder de esta manera al incremento de la concentración de dióxido de carbono, distinto a las plantas C4 que llegan a este punto de saturación. ¿Sí? ¿Y dónde está acá el punto de compensación? En C4, profe, más que cero, o sea, un valor positivo. Sí. El punto de compensación en C3 está aproximadamente, oscila entre 30 a 70 partes por millón. Y en las plantas C4 va de 0 a 5 partes por millón. ¿Sí? Y aumenta, bueno, hasta 400 partes por millón en donde se satura. Profe, ¿qué sería el punto de compensación? El punto de compensación es aquel punto en el que la fotosíntesis neta se hace cero. El punto de compensación es aquel en el cual la cantidad de dióxido de carbono fijado por la fotosíntesis bruta es igual a la cantidad de dióxido de carbono liberado por la respiración y la fotorrespiración. O sea, son valores idénticos y entonces, al hacer la resta, yo obtengo un valor cero de fotosíntesis neta. Ah, listo, gracias, profe. ¿Sí? Entonces, las plantas C3 tienen
un punto de compensación al dióxido de carbono más alto que las plantas C4. Otro factor es la temperatura. En el caso de la fotosíntesis, vemos que este factor, o la respuesta que se observa, es distinta según sean plantas C3 o plantas C4. ¿Sí? Las plantas C3 están adaptadas a zonas templadas y las C4 a zonas cálidas. ¿Sería la caña de azúcar, puede ser? Las plantas C3, la fotosíntesis puede comenzar aproximadamente a temperaturas bajo cero, ¿sí? 2, 3 grados, y en el caso de las plantas C4, la fotosíntesis comienza a partir de 10 grados centígrados. ¿Sí? Y la fotosíntesis neta a temperatura es máxima a temperatura óptima de 20, 25 grados en la C3, y en el caso de las plantas C4 ocurre a los 40, 45 grados. ¿Sí? Entonces acá se ve clarito el efecto de la temperatura en el proceso de fotosíntesis y la distinta respuesta que tienen según sean las plantas C3 o las plantas C4. Con respecto a la disponibilidad de agua, igual que en la fotorrespiración, la fotosíntesis neta se encuentra limitada básicamente por el cierre estomático, ¿sí? Y fíjense, bueno, este es un ejemplo de una investigación que se hizo sobre banana, que yo la encontré en una publicación, y es importante ver cómo es que el déficit hídrico afecta a la fotosíntesis, pero es básicamente por el cierre estomático, ¿sí? Porque regula, según la provisión de agua, al cierre estomático. Bueno, entonces, con esto acabamos de ver lo que sería la fotosíntesis, los factores que la afectan, tanto factores internos como factores externos. Han conocido el concepto de punto de compensación, el punto de compensación a la luz, el punto de compensación al dióxido de carbono. También tienen el concepto de punto de saturación. Y esto es importante para que ustedes tengan en cuenta que el proceso de fotosíntesis es un proceso que está afectado por una serie de factores en los cuales uno de esos factores puede convertirse en limitante, y entonces cuando ese factor tiene un valor determinado, está definiendo directamente al proceso de fotosíntesis. Bueno, y finalmente vamos a abordar el tema de la respiración. La respiración es un proceso, cuando nosotros vimos la clase pasada, que hablábamos del metabolismo, y hablábamos de procesos anabólicos y procesos catabólicos, dentro de qué categoría ubicamos a la respiración. Catabólico. Es un proceso catabólico, ¿sí? Y dentro de el proceso de
liberación o utilización de energía, o sea, ¿es un proceso endergónico o un proceso exergónico? ¿Cómo, profe? Perdón. Si la respiración es un proceso endergónico o es exergónico. ¿Necesita energía o libera energía? ¿Necesita energía? No. La fotosíntesis es un proceso que necesita energía. ¿Cuál es la energía que necesita la fotosíntesis? ¿La luz solar? Pues, La luz solar. Entonces es un proceso endergónico. La respiración es exergónico, es decir, se libera energía. ¿Sí? ¿se Bueno, libera esa energía en forma de ATP? Pues, claro, claro. ¿Qué células son las que realizan la fotosíntesis? Los cloroplastos. Las células que poseen cloroplasto. ¿y la coide, profe? Las células que poseen cloroplastos son las que realizan la fotosíntesis. Los tilacoides, acuérdense que era una partecita dentro del cloroplasto, ¿sí? Y la respiración la realizan todas las células de la planta. ¿Mm? Todas las células que componen la planta realizan la respiración. Es un proceso de oxidación, es un proceso de, si vemos la fórmula general, es un proceso de, básicamente, de combustión, ¿sí? En donde se absorbe el oxígeno y se elimina o se libera el dióxido de carbono. Entonces, no todas las células poseen cloroplasto, pero todas las, o sea, esas células realizan fotosíntesis, realizan respiración, pero la respiración la realizan todas las células de las plantas, ¿sí? Las células en las raíces no fotosintetizan, pero sí van a respirar y van a utilizar los productos de la fotosíntesis. Las células de tubérculos, de bulbos, esas van a utilizar productos de la fotosíntesis y van a respirar. Es un proceso bastante complicado, involucra un gran número de reacciones químicas de óxido-reducción y que también está dividido entonces en distintas etapas como para poder estudiarlo de manera sencilla. La energía que se libera y que se produce es a través del ATP. Y los sustratos que se utilizan o que se oxidan en este caso son hidratos de carbono, como la glucosa básicamente, y estos son oxidados hasta dióxido de carbono, que es el gas que se libera de este producto. El aceptor final, ya lo vamos a ver, es el oxígeno, que una vez que recibe los electrones finales de una cadena transportadora de electrones, es reducido y forma agua como producto final. Esta es la ecuación general de la respiración, en donde vemos que hay formación de ATP, se obtienen 36 ATP como resultados de este proceso, como resultado final, en esta ecuación resumida, digamos, agua y dióxido de carbono en forma de gas, ¿sí? A partir del sustrato que es la glucosa. Sí, básicamente es una reacción de combustión, ¿sí? De oxigenación.
Esa energía que se produce en forma de ATP es utilizada por todos los órganos de la planta para crecer y desarrollarse, ¿sí? También para mantener estructuras que ya están formadas. Una hoja que ha llegado a su máximo desarrollo ya no crece más, pero tiene que mantenerse. Entonces, para realizar el mantenimiento basal de ese, o el metabolismo basal de ese órgano. También para el transporte de iones, de metabolitos, porque habíamos visto que hay un transporte activo, cuando analizábamos la absorción de nutrientes, hay un transporte activo que requiere un gasto de energía, y bueno, esta energía es la que proviene de la respiración. Y para la síntesis de diversos compuestos que están presentes en la planta, también se realiza la utilización del ATP. Bueno, ¿dónde se realiza la respiración? Básicamente, la respiración se realiza en la mitocondria. La mitocondria está rodeada por una doble unidad de membrana. Tenemos una membrana externa y una membrana interna que está muy replegada, muy plegada interiormente. Entre la membrana externa y la membrana interna hay un espacio denominado espacio intermembranoso, perdón, y estos repliegues que forma la membrana interna son las que se denominan crestas, las crestas mitocondriales. Estas crestas están bien desarrolladas en las células vegetales. Bueno, esto varía en función del tipo de célula, de la edad y su estado de desarrollo. Las crestas contienen gran cantidad de enzimas que catalizan básicamente el transporte de electrones, que es la etapa que ya vamos a analizar, le sigue al ciclo de Krebs. Entonces es acá donde se va a realizar la respiración, ¿sí? Las crestas envuelven a lo que se denomina la matriz mitocondrial. Entonces, esa membrana interna envuelve, o la parte interna, digamos, en lo que se denomina la matriz mitocondrial. Bueno, esta es la ubicación de los procesos, pero primero vamos a ver las etapas en las que, o los pasos en los cuales se realiza el proceso de respiración celular. Son 4 las etapas en las que se realiza este proceso. Tenemos la etapa de glucólisis, la etapa de oxidación del piruvato, la etapa o el ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs, y la cadena transportadora de electrones. Son 4 etapas, repito, en las que se realiza este proceso. La última etapa, la cadena transportadora de electrones, también se conoce como fosforilación oxidativa. En este esquema yo les puse en comparación al lado la fermentación. Fíjense que la glucólisis o el proceso de respiración ocurre en presencia de oxígeno. La fermentación
en ausencia de oxígeno, ¿sí? Y lo único en común que tienen que se produce el proceso de glucólisis. Se produce piruvato y allí ocurre, porque no hay oxígeno, la fermentación dando como resultado alcohol, por ejemplo, ¿sí? Si se trata de la fermentación alcohólica. Esto es para que tengan idea y puedan comparar. Ustedes deben haber visto en química biológica el proceso de fermentación también. Bueno, acá está en forma resumida, digamos, el proceso que, como les decía, es muy complejo. Son numerosas reacciones químicas que existen en el mismo y, bueno, nosotros no vamos a entrar en el detalle de describir cada una de ellas, pero sí básicamente dónde ocurre y cuáles son los productos finales de cada proceso. El caso de la glucólisis, fíjense, si nosotros consideramos la célula que está respirando, la glucólisis ocurre en el citoplasma, en el citosol, ¿sí? Y este proceso parte de una molécula de glucosa, ¿sí? Por eso viene el nombre de glucólisis. Esta glucosa se fosforila, es decir, se une a un fósforo y se obtiene un compuesto que es el piruvato. Este proceso de glucólisis, repito, que parte de una glucosa, que es un compuesto de 6 átomos de carbono, una vez que está fosforilada, pasa por una serie de transformaciones y se convierte en 2 moléculas de piruvato. El piruvato tiene 3 átomos de carbono. Además del piruvato, en este proceso de glucólisis, o sea, de degradación de la molécula de glucosa, se obtiene ATP y NAD reducido. ¿Sí? Entonces, ¿dónde se ocurre? En el citosol. A partir de la glucosa, que se fosforila y luego se degrada por una serie de transformaciones que nosotros no la vamos a ver acá. Lo importante es que se conozca que el producto final son 2 moléculas de piruvato, y se obtiene acá, además, ATP y NAD reducido. La otra etapa, la etapa de la oxidación del piruvato, obtenido en la glucólisis. ¿Qué pasa con el piruvato? Producto de la glicólisis o de la glucólisis. Viaja a través de, o atraviesa la membrana y llega a la matriz mitocondrial, que repito es el compartimento más interno de la mitocondria. Ahí el piruvato, por oxidación y por descarboxilación, se convierte en una molécula de 2 átomos de carbono, que se une a una coenzima A, y se forma el compuesto acetilcoenzima A.
En este proceso se libera dióxido de carbono y NAD reducido, igual que en la glucólisis, ¿sí? Entonces, la glucólisis se produce en el citosol. El producto de la glucólisis, el piruvato, pasa a la matriz mitocondrial. Allí se oxida y se descarboxila. Como producto de esa descarboxilación hay liberación de dióxido de carbono y también hay producción de NAD reducido, o sea, del poder reductor. ¿Sí? Esto ocurre, repito, en la matriz mitocondrial. El ciclo de Krebs es el ciclo más complicado. El que tenga oportunidad de ver o refrescar o ingresar a ver cada uno de las reacciones químicas que ocurren en este ciclo, van a ver que es la parte más complicada. A nosotros lo que nos interesa saber es que esa acetilcoenzima A que se obtiene de la oxidación del piruvato se combina con una molécula de 4 átomos de carbono y atraviesa una serie de reacciones químicas que finalmente genera una molécula de 4 átomos de carbono, regenera la molécula inicial de 4 átomos de carbono a la que se había unido la acetilcoenzima A, por eso es un ciclo. Y lo más importante de este proceso es que acá se obtiene ATP, también se obtiene NAD reducido, hay liberación de dióxido de carbono y se obtiene también otro poder reductor que es el FAD. ¿Sí? A nosotros, desde el punto de vista de la fisiología vegetal, nos importa dónde ocurre cada una de estas etapas del proceso respiratorio y cuáles son los productos finales en cada etapa. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con estos productos finales? Ya describiendo lo que ocurre en la etapa de fosforilación oxidativa, vemos que el NAD y el FAD, o sea, estas coenzimas reducidas, más las que se formaron en la glucólisis y la oxidación del piruvato, participan en el transporte de electrones. Fíjense que esta es la cadena transportadora de electrones, es la última etapa de la respiración, y esta ocurre lo mismo que en la fotosíntesis a nivel de la membrana. ¿Sí? Acuérdense, en el caso de la fotosíntesis, hablamos de la membrana tilacoidal, y ahí es donde ocurría el transporte de electrones, ¿se acuerdan? Bueno, acá también tenemos una bicapa de fosfolípidos y tenemos proteínas que van a actuar transportando los electrones y los protones que han sido aportados por estas coenzimas producidas en estas etapas. Entonces, le ceden los electrones a las proteínas que están a nivel de la membrana y para que entren en la cadena, en esta cadena transportadora de electrones. Y por supuesto quedan en sus estados oxidados, con una carga positiva, sin los protones. El movimiento de los electrones en la cadena hace que se libere energía, y esa energía se utiliza para bombear protones simultáneamente. A medida que se van moviendo los electrones, se van liberando o van saliendo protones. ¿Sí?
y se forma un gradiente de potencial electroquímico porque hay una distribución despareja, digamos, de los protones de un lado y del otro de la membrana. Para que naturalmente ocurra como consecuencia de ese gradiente de protones que existe de un lado de la membrana y la matriz, intervienen, como lo hemos visto ya en el caso de la fotosíntesis, la ATP sintasa, que es el canal por el cual van a ingresar nuevamente, dado ese gradiente de protones, van a ingresar nuevamente hacia la matriz mitocondrial. Ese ingreso a través de la ATP sintasa genera ATP, ¿sí? Genera ATP. Al final de la cadena de transporte de electrones, el que recibe los electrones es el oxígeno. Con los protones que ingresaron, se obtiene agua, finalmente. ¿Sí? Obtenemos agua. Entonces, ahí ya completamos el proceso. Bueno, acá tienen la suma total de los ATP que se obtienen. Ustedes van a encontrar en la mayoría de los libros, se dice que hay una producción total de 36 ATP como consecuencia de este proceso, reitero, que es un proceso exergónico, es decir, con liberación de energía. ¿Sí? Bueno, y finalmente tenemos los procesos, los factores que, así como hemos analizado la influencia de factores ambientales que tienen que ver con que influyen en la fotosíntesis y en la fotorrespiración, también hay factores ambientales que van a ejercer su efecto sobre la respiración. ¿Sí? Es decir, no es un proceso que está aislado, sino que tiene que ver con la concentración de los gases que intervienen, el oxígeno y el dióxido de carbono, en la proporción en que se encuentran en la atmósfera, con la provisión de los sustratos que intervienen y las enzimas que están formando parte de esas reacciones de óxido-reducción. Y eso de manera interna. Y con respecto a los factores ambientales, tenemos que analizar, por ejemplo, la influencia de la temperatura, que a medida que aumenta la temperatura, podemos ver que hay un aumento de la actividad respiratoria. Luego, a partir de temperaturas, por ejemplo, mayores de 38 grados, hay una desaceleración de la misma. Con respecto a la luz inhibe en forma muy marcada la respiración en las células que realizan fotosíntesis. ¿Qué quiere decir? Que una célula que está fotosintetizando también respira, pero el proceso de fotosíntesis es mayor que el de respiración, ¿sí? Eso es característico en las células que están fotosintetizando, o sea, que están expuestas a la luz. Ahí actúa inhibiendo más bien la luz a la respiración. Con respecto al dióxido de carbono, el dióxido de carbono en concentraciones normales no modifica la respiración.
pero tiene efecto en concentraciones mayores, provocando el cierre de los estomas. Y al provocar el cierre de los estomas, ya afecta a este proceso, ¿sí? Entonces, es importante eso, saber que a partir de 1.500 a 2.000 partes por millón, ya se produce el cierre, referido a la concentración de dióxido de carbono, ya se produce el cierre de los estomas. Y respecto a la presencia de desacoplantes, son sustancias que impiden la síntesis de ATP y además aumentan la actividad respiratoria, consumo de sustratos y emisión de dióxido de carbono. Pueden actuar mediante dos mecanismos los desacoplantes, afectando la permeabilidad de la membrana de la mitocondria, permitiendo el pasaje de los protones. Por ejemplo, este efecto lo producen los detergentes, ¿sí?, que afectan la permeabilidad de la membrana, o pueden actuar neutralizando el gradiente de protones que se origina durante la cadena de transporte de electrones. De esta forma se producen las tres etapas de la respiración y se altera la última etapa. Esas son las sustancias desacoplantes, digamos, que intervienen alterando la producción de ATP. Bueno, esta es una visión general de lo que es el proceso y los factores que pueden llegar a afectar. Reitero, y como les señalo siempre en el aula virtual, cada vez que se suben las clases, ustedes cuando realicen la preparación de este tema van a tener que realizar el análisis más profundo, porque dado el tiempo que me toca para exponer la clase, los conceptos, me tengo que limitar a los conceptos básicos, ¿sí? Siempre van a requerir profundizar mucho más cuando ustedes vayan a preparar la materia. Bueno, hasta acá llegamos entonces con la clase de hoy. Yo les voy a subir esta clase más la que les debo de fotosíntesis y vamos avanzando con el tema. Bien, profe. Quedó claro igual.